lo más seguro es que ninguno de ellos hubiera mejorado sus condiciones de vida, ni las de su descendencia. Y eso no es muy distinto de lo que pasa ahora. No es muy distinto que hay hermanos que se enfrentan en un conflicto. Acabamos de ver a dos que se encuentran en la televisión. Un guerrillero de las FARC y un soldado del ejército abrazándose antenoche, creo, en la televisión. El guerrillero de las FARC se había entregado y se encontraban en una guarnición del ejército. No se contaba la historia, pero lo que alcanzaba a decirse allí era que a los dos les habían matado el papá, porque eran hijos del mismo papá. Y de esa muerte habían surgido dos historias que se hubieran podido matar entre ellos en el campo de batalla. Y tiene uno derecho de preguntarse, ¿realmente saben por qué lo hacen? Si un hermano mata a otro, ¿sabe por qué lo hacen? Con seguridad creen saberlo. Pero ¿cómo se podría verdaderamente justificar eso cuando los dos han visto morir al padre asesinado? Digo que esto es algo que vale la pena pensar, y sobre todo cuando uno piensa en patrimonio inmaterial. Porque resulta con que el patrimonio inmaterial es todo eso. Naturalmente que en eso está el tomar agua de panela, o tomar guarapo, o saber cómo utilizar un aguado para matar a otro. Pero igualmente es patrimonio inmaterial tener la imagen de un padre asesinado y tener igualmente un conjunto de símbolos por los que la gente puede dar la vida y matar a otra gente. Yo tengo la impresión de que casi toda guerra civil, si no toda guerra civil, es de hecho una guerra internacional. Porque no puede haber un rincón del universo, y menos ahora, en donde la gente se mate una con otra sin llamar la atención, despertar los apetitos, lesionar los intereses de la gente que está por fuera. Y tengo también la impresión de que toda guerra internacional es de alguna manera una guerra civil. Porque los países no son homogéneos, los países se parten, incluso de manera muy caprichosa. El general de Gaulle fue condenado a muerte como traidor de la patria por el ejército francés. Al parecer murieron más franceses en la lucha entre la milicia y los grupos partidarios del fascismo o del general Pétain de un lado y la resistencia del otro, que lo que murieron combatiendo en el frente de batalla contra los alemanes o los italianos. Pero hay algo también
en esas guerras, y es que hay diferencias culturales a veces marcadas, con historias y memorias que separan a los países completamente. El campesino de la guerra de los 1000 días en general no tiene una historia que lo separe del otro. Y yo dudo de que mucha de la gente que hoy es actor y víctima de la violencia, yo creo que no hay una diferencia muy grande entre ser actor y víctima. No están separadas por unas historias muy grandes, aun cuando, claro, esas historias sí se pueden ir construyendo. De tal manera que eso que podemos llamar en términos muy generales un patrimonio cultural es algo que puede dividir y puede unir. Porque el patrimonio cultural divide igualmente. Divide con las imágenes que crean filiaciones, que crean lealtades. El patrimonio cultural inmaterial es igualmente memoria, historia, y esa historia puede ser dolorosa contra otro. De allí pueden surgir los estereotipos, las identificaciones de otro porque habla con un cierto tono en el lenguaje, o porque es de un determinado lugar. Y yo creo que manejar un conflicto, por supuesto, como este mismo conversatorio lo propone, es manejar memoria, manejar imágenes, manejar justificaciones, manejar dignidades. Y todo eso se tiene que hacer poniendo eso que pasa en un contexto. Esas guerras civiles nuestras, en donde sí hubo intervenciones extranjeras, en todas las ha habido, todavía fueron guerras entre colombianos, fundamentalmente, dentro de la misma cultura. Pero puede llegar el momento en donde un conflicto como el nuestro se vuelva un conflicto en donde pasa a tener prioridad un interés internacional, claro. Porque digo, nosotros no nos podemos escapar del mundo, ¿cómo? Y el mundo tampoco puede dejar de vernos. Nosotros hemos estado en el borde, si es que a veces no hemos pasado al otro lado. Pero todavía estamos en una situación en donde uno puede pensar que un negociador de las FARC y un negociador del ejército a lo mejor fueron vecinos y tienen memorias similares y quizás tienen afectos similares. Y primero valdría la pena apelar a esos afectos similares, a esas memorias similares. Por supuesto que los dos también pueden tener memorias y desafectos que los separan, y pueden esos desafectos ser profundos.
Pero si uno pone esos desafectos en un largo tiempo y no en el acontecimiento, en el momento de la mera negociación, quizás los valore de manera distinta. Porque si uno pone en un tiempo mediano o largo, el conflicto que vive, puede darse cuenta de que ese conflicto a lo mejor es circunstancial en el fondo. Repito, ¿quién piensa hoy como pensaban los liberales, exactamente como pensaban los liberales en la Guerra de los 1000 días? O como pensaban los conservadores. ¿Quién odia como en su momento se odió a una figura como Uribe Uribe? Uribe Uribe puede aparecer al lado de don Próspero Pinzón. Eventualmente en la misma foto y en el mismo billete. Para los colombianos los dos cuentan. Como cuentan los héroes de la Guerra Civil Norteamericana como héroes nacionales, no importa si han sido confederados o fueran de la Unión, en la historia de los Estados Unidos. Pero para eso hay que tener un poco de conciencia de tiempo y sobre todo, y es lo que yo quiero proponer sobre todo con especial insistencia, en el sentido de que eso es doloroso y terrible, pero que es historia. Y que ninguno de los dos se puede sacar de la historia. Y si bien se puede, y hay razones para eso, suponer la falta de honestidad, el crimen, la crueldad, de parte de muchos, o por lo menos de algunos de los principales involucrados en todo esto. También hay que suponer inocencia y generosidad, ¿por qué no?, de mucha gente que está ahí. Yo no tendría en principio por qué suponer que el soldado que abraza al guerrillero porque eran hermanos son fundamentalmente distintos porque uno es malo y el otro es bueno. ¿Cómo? Y alguien que da su vida por una causa, a veces, como digo, una causa cuyo valor histórico fue la vigencia de un momento, de unos pocos momentos. De todas maneras tiene algo que debe ser dignificado y valdría la pena mirar a esa dignificación. Cuando uno habla del patrimonio inmaterial, tiene que hablar también de todo ese mundo de los rituales, de las creencias. Y manejar ese patrimonio inmaterial es igualmente enfrentarse al manejo de creencias y de ritos. Yo no creo que la violencia física pueda divorciarse de lo que llaman violencia simbólica. Comenzando porque estrictamente uno podría decir que la violencia simbólica es una violencia física. Si a cualquiera de ustedes lo insulto con una mala palabra, ese insulto no es algo que se pueda divorciar de su estado físico. Uno puede matar a una persona con una mala palabra.
Una palabra lo enternece, lo enfurece, lo deprime, lo estimula. Y la cultura ha desarrollado instrumentos para producir esos efectos con los símbolos. Y por supuesto, el símbolo puede desencadenar la violencia física. Y no tendría sentido hablar de paz si no fuera también porque creemos que el símbolo puede aplacar la violencia física. Solo es posible hablar de una negociación en un conflicto cuando el intercambio simbólico se supone superior o por lo menos comparable en términos de eficacia al conflicto físico. Pero lo digo con especial énfasis porque yo veo que eso sí no ha cambiado. Tenemos políticas del gobierno en donde dice suspendemos los bombardeos. Y tenemos políticas de la guerrilla que dice no vamos a atacar, declaramos en un cese del fuego unilateral. Pero hay una violencia simbólica de todos los días. Y para comenzar, una violencia simbólica del gobierno, que es por lo menos la que uno escucha más en la televisión. El problema de esa violencia simbólica no es solamente que provoca al adversario, hacia más violencia, por supuesto. El problema de esa violencia simbólica es que le quita al adversario las posibilidades de hacer valer su papel en la historia. Cuando unos u otros son simplemente una partida de asesinos, de terroristas o de tantas palabras que se utilizan, y de lado y lado se hace eso. Pues su sentido de trascendencia histórica se pierde, se quita, se anula. Nadie quiere pasar a la historia como terrorista. O como asesino. Creo que un primer acto importante en una búsqueda de la paz sería comenzar a permitirle al contrario que se dignifique de alguna manera. Que tenga razones para sentirse digno. Porque es hasta contradictorio tener una negociación si no se admite que pueda haber dignidad de lo que resulte de eso. Creo que solo en el momento en que un bando de los varios que hay pueda adquirir algún grado de dignidad frente al otro y él sepa que tiene ese grado de dignidad, puede haber verdaderamente unas razones para dejar unas armas para sentir que tiene sentido una negociación y hasta una paz.
Por supuesto que darle dignidad es una primera manera de reivindicar a una víctima. A mí a veces hasta me preocupa un poco la palabra víctima. Tiene sentido en muchos contextos, pero en otros esa idea de que hay unos seres que son víctimas de otros establece una simetría simbólica que es otro dolor. No solamente mataron a mis padres, no solamente me sacaron de mi tierra, me dejaron sin futuro, sino que yo soy un ser que merece un poco de caridad. Mi papel no es el de un actor, sino más bien el de un ente derrotado, vencido, frustrado, fracasado. Tal vez la primera dignidad también que debe adquirir una víctima es darse cuenta de que ella ha cumplido un papel que tal vez de manera injusta, pero hizo una contribución que pagó particularmente duro en una época y que debe ser resarcida no como un producto triste de lo que ha ocurrido solamente, sino como alguien que tuvo la capacidad de sobrevivir.